Cuando estudiamos la organización morfológica del sistema inmunitario, debemos conocer las moléculas, células, tejidos y órganos que lo componen. Este es un video inicial que recomiendo estudiar para tener una visión general del tema antes de profundizar en él en videos posteriores. Comenzamos. Las moléculas del sistema inmunitario son las estructuras subcelulares necesarias para su correcto funcionamiento. Como parte de estas moléculas tenemos a los anticuerpos, citocinas, receptores de membrana, proteínas del complemento, moléculas de adhesión y a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Algunos de estos términos ya los deben haber escuchado y como este es solo un video introductorio, vamos a dar una breve caracterización de cada una. Los anticuerpos son glicoproteínas producidas por unas células especializadas del sistema inmunitario llamadas plasmocitos, células que se diferencian a partir de precursores llamados linfocitos B y que tienen un importante papel en la defensa contra patógenos extracelulares, es decir, microorganismos que afectan los tejidos sin entrar a las células. Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular producidas por varios tipos celulares, principalmente del sistema inmunitario, capaces de transmitir señales y regular la función de las células sobre las que actúan. Son, por lo tanto, los mensajeros de la inmunidad y son el equivalente a las hormonas y a los neurotransmisores de los sistemas endocrino y nervioso, respectivamente. Los receptores de membrana son glicoproteínas presentes en la membrana plasmática, en el citosol o en el núcleo celular, a las que se unen específicamente otras sustancias químicas llamadas moléculas señalizadoras, como por ejemplo las citocinas, y que permiten la interacción de esas células con los mecanismos y cascadas intracelulares. Las proteínas del complemento son un grupo de glicoproteínas que se encuentran fundamentalmente en el suero de forma inactiva y que al activarse de forma secuencial median una serie de reacciones con la finalidad de potenciar la respuesta inflamatoria y eliminar la célula afectada. Las moléculas de adhesión son proteínas transmembranales presentes sobre todo en células del sistema inmunitario y que les permiten la migración hacia los tejidos inflamados. Por último, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad están presentes en todas las células nucleadas del organismo, incluyendo las plaquetas, juegan un papel esencial en la activación del sistema inmunitario y forman parte de la identidad tisular muy relacionada con la aceptación o el rechazo a los trasplantes. Cada una de estas moléculas, por su complejidad, serán tratadas en videos independientes. Ahora, los principales componentes celulares del sistema inmunitario son células llamadas leucocitos. Los leucocitos se producen en la médula ósea y podemos encontrarlos tanto en la sangre como en los tejidos periféricos. Si realizamos una extracción de sangre en el laboratorio, la colocamos en un tubo de ensayo con anticoagulantes y la centrifugamos, vamos a ver que la sangre se divide en tres niveles según un gradiente de densidad. Al fondo van a ir los glóbulos rojos o eritrocitos y entre el suero, que es el líquido de la sangre sin los factores de la coagulación, y los glóbulos rojos se forma un anillo blanquecino donde se acumulan las plaquetas y los glóbulos blancos o leucocitos. Si hacemos un estudio en microscopio de un frotis sanguíneo en una lámina de cristal, podemos ver entonces los eritrocitos, que serían estas células que se observan aquí, y los leucocitos, que son estas células un poco más grandes con núcleos de distintas morfologías. Las células madres multipotentes que se encuentran en la médula ósea pueden generar dos líneas celulares. Una línea mieloide, que es responsable de hasta el 80% de las células de la sangre y que da origen a los eritrocitos y a las plaquetas y a una buena parte de los leucocitos. Y también tenemos una línea linfoide que da origen a células llamadas linfocitos, que también pertenecen al grupo de los leucocitos. En los leucocitos de origen mieloide tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas, monocitos y a los macrófagos. En la línea linfocítica tenemos a los linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK, del inglés Natural Killer, que significa asesinos naturales, células linfoides innatas, y a los linfocitos NKT, que comparten algunas características con los linfocitos T y los linfocitos NK. Las células mieloides son las primeras que responden a una infección o un daño tisular
y avisan a las células de la línea linfoide sobre la presencia en los tejidos de ciertas señales de daño o peligro. Vamos a dar una breve explicación de estas células del sistema inmunitario. Los neutrófilos representan la mayor parte de los leucocitos de la sangre, entre el 55 y el 75%, y son muchos más numerosos que los eosinófilos, que los basófilos y que los monocitos. Los neutrófilos son liberados hacia la sangre y circulan durante 7 o 10 horas para luego dirigirse hacia los tejidos. Migran solo hacia los tejidos inflamados y una vez allí fagocitan bacterias y liberan algunas citocinas para potenciar la respuesta del sistema inmunitario. Para aquellos que no dominen el término, la fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual algunas células incorporan a su interior algunas partículas sólidas, incluyendo bacterias, al rodearlas con su membrana citoplasmática. Vamos a ver este pequeño video para que tengan una mejor idea de lo que estamos hablando. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Seguimos. Los neutrófilos son los principales componentes celulares del pus que se acumula en los tejidos con procesos inflamatorios. Al igual que los basófilos, eosinófilos y mastocitos, contienen gránulos en el citoplasma y por eso son denominados granulocitos. No nos interesa en este video profundizar en las características de las células del sistema inmunitario. Hay muchas cosas que se van a quedar por decir. Pero este pretende ser simplemente un primer acercamiento al contenido de la materia inmunología. Seguimos. Los eosinófilos participan en la defensa contra los gusanos, los vermes, y tienen un rol muy importante en la patogenia de las alergias. Los basófilos son los leucocitos menos abundantes de la sangre, migran rápidamente hacia los tejidos donde se van a asentar y son los responsables del inicio de la respuesta alérgica. Sus gránulos son ricos en histamina y serotonina. Son centinelas tisulares, al igual que los mastocitos. Las células dendríticas muestrean los tejidos periféricos en busca de señales de daño o peligro y luego salen al encuentro de los linfocitos T para activar una respuesta acorde a cada situación. Surgen a partir de las líneas de células hematopoéticas, tanto mieloides como linfoides, y como veremos en videos posteriores, existen varios tipos de células dendríticas. Los monocitos, por su parte, constituyen entre el 5 y el 10% de los leucocitos de la sangre y son células que migran hacia el tejido conectivo, donde se diferencian rápidamente en macrófagos o células dendríticas. La función principal de los macrófagos es la de fagocitar, como vimos anteriormente, todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo, como las bacterias y sustancias de desecho de los tejidos. Además, ingieren células muertas del anfitrión y participan en la reparación de tejidos dañados tras una respuesta inmunitaria. Pasando a las células de la línea linfoide, es importante decir que, aunque en este listado ponemos muchas otras, las fundamentales, las que identifican a la línea linfoide y que participan en una respuesta inmunitaria más específica, potente y con gran capacidad de memoria, son los linfocitos B y T. Morfológicamente, los linfocitos son prácticamente idénticos entre sí al microscopio óptico, y para diferenciarlos hay que acudir a otras técnicas más complejas. Se caracterizan por ser células pequeñas que tienen un núcleo grande y citoplasma escaso y representan entre un 25 y un 45% de los leucocitos circulantes y el 99% de las células de la linfa. Los linfocitos B, al ser activados, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos y una sola célula es capaz de secretar hasta 1000 moléculas de anticuerpo por segundo. Los linfocitos T tienen subpoblaciones muy importantes, es decir, subtipos de linfocitos T que se encargan tanto de dar muerte directa a las células infectadas como de dirigir las funciones de otros tipos celulares al producir citocinas con indicaciones bien puntuales. Según estas funciones y la expresión en su membrana de determinados marcadores, tenemos linfocitos T CD8 positivos o linfocitos citotóxicos que destruyen células infectadas por virus o que hayan degenerado a células tumorales. Tenemos además
linfocitos TCD4 positivos o linfocitos T cooperadores especializados en producir patrones de citocinas, es decir, un grupo de citocinas que dirigen la respuesta del sistema inmunitario en función, por ejemplo, de combatir microbios intracelulares o parásitos helmínticos o bacterias extracelulares y hongos, y en función de los tipos de respuesta que inducen, también se subclasifican en linfocitos T CD4 del subgrupo TH1, TH2 o TH17. Más adelante en el curso veremos qué significa eso de ser CD8 o CD4 positivos y los subgrupos de CD4. Por ahora, solo es importante saber que existen. Los linfocitos NK pueden detectar si una célula pertenece a nuestro organismo o no, o si está infectada por algún virus, aunque no con la especificidad de los linfocitos TCD8. Por tanto, estas células no destruyen los microorganismos directamente, teniendo una función más relacionada con la destrucción de células infectadas o que puedan ser de origen tumoral. El resto de las células de origen linfoide, por su especificidad, las iremos estudiando más adelante en el curso para evitar hacer referencias a mecanismos y procesos que aún no hemos explicado. Recuerden que queremos ir introduciendo los temas de manera más general posible para tener una idea clara del sistema inmunitario antes de empezar a profundizar en el contenido. Continuamos. Ahora vamos a conocer los tejidos y órganos que pertenecen al sistema inmunitario. Este está constituido por órganos linfoides y vasos linfáticos. Desde el punto de vista funcional, los órganos linfoides se clasifican en tres grupos principales. Por un lado tenemos órganos linfoides primarios, centrales o generadores, donde se proporciona el microambiente necesario para la generación y maduración de las células del sistema inmunitario. Y a este grupo pertenecen la médula ósea y el timo. La médula ósea es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos como el fémur y el húmero, y también en el interior de las vértebras, costillas, esternón y los huesos de la pelvis. Todas las células que conocimos en la diapositiva anterior se generan en la médula ósea y todas, menos los linfocitos T, maduran allí. El timo está ubicado anatómicamente en el mediastino superoanterior, por delante y por encima del corazón. Los precursores de los linfocitos T van allí como células inmaduras para adquirir la inmunocompetencia, es decir, la madurez funcional. El timo está compuesto de dos lóbulos subdivididos a su vez en lobulillos más pequeños, donde se distingue claramente una corteza y una médula. En la corteza hay muchos más linfocitos que en la médula y por eso tiene un color más intenso al observarse al microscopio óptico. En los niños, el órgano tiene un tamaño relativamente grande y durante la adolescencia el timo comienza a atrofiarse y el estroma tímico es reemplazado por tejido adiposo, de modo que casi no es detectable en los adultos. Además de los órganos primarios, tenemos órganos linfoides secundarios, periféricos o de respuesta, y hacia ellos se dirigen las células dendríticas que han detectado daño o peligro en los tejidos periféricos, y allí están creadas las condiciones para garantizar la interacción entre estas y los linfocitos T, y entre los linfocitos T activados y los linfocitos B que se encargarán de producir anticuerpos. En estos órganos se coordina la respuesta inmunitaria específica contra los diferentes patógenos que nos afectan. Ejemplo de estos órganos son los ganglios linfáticos, el vaso y un grupo de tejidos que por su nivel de organización también forman parte de los linfoides secundarios. Nos referimos a los tejidos linfoides asociados a las mucosas. Los ganglios linfáticos pertenecen al sistema linfático junto a un grupo de vasos especializados que drenan el líquido de los tejidos y recogen desechos del metabolismo celular y microorganismos o sus fragmentos. Estos son los vasos linfáticos que, junto a los ganglios, forman una extensa red de aproximadamente 500 ganglios linfáticos distribuidos por todo el organismo, formando cadenas o racimos. Se encuentran de manera más abundante en las axilas, en las ingles, en el cuello, en el abdomen y rodeando los grandes vasos sanguíneos. La linfa que llega al ganglio linfático a través de los vasos linfáticos aferentes circula lentamente a través de su estructura interna de tejido conectivo que actúa como un filtro. Una vez filtrada esa linfa, esta sale por los vasos linfáticos eferentes hacia la circulación linfática que finalmente drena en un conducto más ancho llamado conducto torácico, y la linfa procedente del conducto torácico se vacía directamente en la vena cava superior, lo que devuelve el líquido al torrente sanguíneo. El vaso es un órgano muy vascularizado cuyas principales funciones son eliminar células sanguíneas viejas o dañadas
y los microbios que hayan podido entrar a la circulación sanguínea. En los humanos, el vaso se sitúa en el hipocondrio izquierdo de la cavidad abdominal, detrás de las últimas costillas, detrás del estómago y debajo del diafragma. El parénquima esplénico se divide desde el punto de vista anatómico y funcional en pulpa roja, compuesta sobre todo de sinusoides vasculares llenos de sangre, y la pulpa blanca, rica en linfocitos. Por último, tenemos a los tejidos linfáticos asociados a mucosas. Todas las barreras epiteliales importantes del cuerpo, como la mucosa digestiva, la mucosa bronquial, urogenital, entre otras, tienen sus propios órganos linfoides secundarios o de respuesta. Son estructuras linfáticas no encapsuladas y células inmunitarias distribuidas de forma difusa que acercan las diferentes puertas de entradas de patógenos a los sitios de respuesta inmunitaria para acortar el tiempo de respuesta. En mucosas como la digestiva podemos encontrar tejidos linfáticos con un alto grado de organización como las placas de Peyer, las amígdalas y el apéndice secal. Allí se pueden definir también folículos primarios y secundarios. Finalmente se describen órganos linfáticos terciarios, que son estructuras de neoformación que surgen en lugares de inflamación crónica y desaparecen cuando ésta termina. En algunos textos se refieren a ellos como tejidos linfoides ectópicos y siguen la misma organización que los órganos secundarios, con zonas de linfocitos T y B bien definidas. Al ser dependientes de inflamación crónica, no se encuentran en individuos sanos y se pueden observar en individuos con artritis reumatoidea cerca de las articulaciones, en pacientes con melanoma, cáncer de mama, en las tiroides de pacientes con tiroiditis de Hashimoto, etc. Entonces, si resumimos la actividad de los órganos secundarios, estos ayudan a censar el organismo en busca de señales de peligro o daño. Así, los ganglios linfáticos reciben las células dendríticas provenientes de los tejidos periféricos, el vaso se encarga de censar la sangre y los tejidos linfáticos asociados a las mucosas censan las diferentes puertas de entrada del organismo. Espero que me comenten qué les pareció el video y si tienen alguna duda o sugerencia, yo con mucho gusto les daré respuesta. Chao.